¿Se han preguntado qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? No, ¿verdad? Este tipo de preguntas son escasas de escuchar. Normalmente lo que nos preguntamos es ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo se crearon las cosas? Por ejemplo, una bici o igual cómo se creó un libro. ¿Cuál fue el primer libro que existió? ¿O cómo descubrieron que una simple semilla podía dar trigo, maíz, etcétera? Sabemos perfectamente la respuesta. La bici pues es un medio de transporte que hoy en día nos facilita trasladarnos. Y los libros, importantísimo, obvio. Pero ¿cómo aparecieron? ¿Cómo es que se tuvo la primera idea? Retomando lo de las semillas, las respuestas que podemos encontrar remontan a los mitos sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, mitos, leyendas e historias que por siglos nos dieron abasto para dar explicaciones y dejarnos de preguntar este tipo de cosas, hasta que de pronto un grupo de personas se dieron cuenta que estos mitos, leyendas e historias no eran los únicos, que cada grupo, cada región, cada parte del mundo tenía los suyos. Fue ahí en donde cambió la perspectiva de algunas personas que comenzaron a darse el tiempo de razonar, pensar, analizar y dejaron al lado los mitos e incluyeron el logos. Lograron una superación de las formas míticas y religiosas hacia un pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. Pero, ¿qué tiene que ver la filosofía? Pues esta palabra tiene significado que es amor por la sabiduría. Es importante mencionar que el primer filósofo occidental es Tales de Mileto. Este buscó responder preguntas sobre el origen del universo a partir del razonamiento. Por otro lado, la filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y no aceptar verdades absolutas. Es decir, la filosofía se encarga de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, naturaleza y los números. Los filósofos pensaban en todo. Y esta es una grande relación entre la filosofía y la ciencia. Se puede decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Posteriormente, este tipo de filósofos fueron evolucionando hasta que llegaron a plantear lo siguiente. El razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pensar. Aquí surgió el empirismo, que es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. En esta época no se conocían como científicos, sino como filósofos naturales. Isaac Newton es un ejemplo de. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. La ciencia viene del latín conocer y se ha convertido en algo muy importante en los humanos que nos permite analizar y observar, encontrando respuestas a todo lo que nos puede llegar a preguntar. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué debemos comer? La ciencia no solo explica los planetas, los números, etc., sino todo lo que nos rodea. El método científico de razonar, de investigar y de exponer los resultados comienza a utilizarse a partir de los trabajos del eminente físico y astrónomo italiano Galileo Galilei. Aunque la ciencia abarca muchos campos como la química, la física o las matemáticas, también hace parte de ella la biología y, por supuesto, la psicología. La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de las personas. La palabra proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logía, que es estudio. Esta disciplina analiza las 3 dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. Eso es todo, amigos.